¿Querés una foto, Vicky, también con nosotros? Gente, finalmente tengo mi MacBook. ¡Ah! Estoy súper contenta. Miren, al fin. Ya no se me va a trabar la compu cuando tenga que estudiar. Así que ahora voy a estar a full. Hoy promocioné otra materia. Promocioné lenguaje. Así que estamos re bien. Y nos vamos a hacer un unboxing de esta compu. Es súper liviana. Miren lo que es. Es como del tamaño de mi dedo, literal. Miren lo que es. Me encanta. Ahí se ve que estoy grabando. Le compré un regalo a Safe, un trípode. La juntada era primero las 3, después se pasó la juntada a las 4 y ya son las 5. Yo estoy llegando re tarde. Perdón, yo sé que no te gusta la gente impuntual, pero bueno. No me gusta que la gente llegue tarde. Hola, vlog. ¡Oh, Eso era. ¡Ay, no! Mira, influencer. Y sí, hay que invertir. Hay que perder. Por eso tardaba, pobre. Oh, ¿por eso tardaste? ¡Ay! Y a mí cuando me piden. Yo ya me voy a hacer una youtuber famosa y ya nos van a querer sacar fotos. Loco, tenemos fans. ¿Querés una foto, Vicky, también con nosotros? No, Vicky, no. Tengo hambre. Yo igual. Miren el vlog. Con zapatilla nueva. ¿Cómo corren? Corre más rápido. Oh. No hay cola. Va a averiguar si ese Nutella significa que tiene Nutella. Sí, es eso, es como un sabor medio de Nutella. Ven, tiene avellanas alrededor, yo creo en mi mente y en esa foto. Agradecí que no pedí milanesa. No pediste porque no te animaste. No, porque es hora de merendar y no hay que pedir. Bueno. Para después. Aparte, ya almorzamos milanesa. Tenés un montón de videos de nosotros dos tipo así. Sí. Saco la cámara de posar. Miren esto. A ver eso. Qué rico. ¿Estás un poco más contento? Está bueno, no tiene mucha pinta igual. Buena pinta, ¿eh? Como que se rompió, pero Sí. se ve rico igual. Nos dieron mantitas. Albert lo usa como poncho porque es muy del campo. Yo soy la Pachamama. Coco, gracias por habernos invitado. Un día trabajando en Coto. Cambiame la cara. Venimos. Ah, Está preocupado porque no llega a cocinar. Esta fue nuestra experiencia. gracias Coto. La pasamos re bien. ¿Qué hacen acá? ¿Ustedes qué sacan? Vengo a ver a mis papás. Ah, bien. Hola vlog. Hoy me desperté re tarde, tipo 1 de la tarde, algo así, casi 2. Ahora no sé muy bien qué hora es. Fui al súper, hice las compras, compré pan y me compré un pastelito de batata. Me tengo que poner a estudiar porque mañana tengo examen de ética, pero yo estoy como muy segura, como que siento que me va a ir bien. Ya me desperté, quería despertar a las 6 y me puse alarmas cada 5 minutos, me desperté 6:30, chicos. Miren, estoy re contenta con mi Mac. Le puse un fondo de aura rosa y esa foto mía de Brasil. Nunca te haber Tenés que pararlo. Ya terminamos de rendir, creemos que nos fue bien. Decretamos hoy mismo que aprobamos. Sí, vainilla. Es muy floral, no huele tanto a vainilla. ¿Viste? Yo no conozco el shopping. Mini shopping, no sé qué es, ni siquiera sé qué es. Así que. Nunca vi un shopping en mi vida. ¿Qué es esto?
Bienvenida a Buenos Aires, capital. Gracias, tía. Hostia, esto es una locura. Acá está el Victoria's Secret nuevo. Vamos a comprar perfume. ¿Viste? Yo vuelo a Victoria's Secret. ¿Qué te puedo decir? Porque me llamo Victoria. Este era mi secreto. ¿Me compro? Mamá. ¿Para el día del niño? Tenía como 21 años. ¿Esos son roles de canela? Feliz día. Bueno, puede pasar. Gente, se me explotó la salsa barbacoa en la mano. ¡Qué asco! Me siento muy mal. Ya venía mal de la panza. Duele la panza y comí pollo frito y papas fritas. Y coca. Tipo, hice todo mal. ¡Qué lindo! Miren cómo está la noche de nublada. Pero me muero de frío. Porque es como que se siente mucho más el frío así. Yo ahora, como no me puedo dormir a la noche, quería aprovechar y dar unas vueltas, pasear por Corrientes. Pero tengo mucho frío, me voy a volver a mi casa. ¡Wow! ¡Wow! Estamos yendo como a un festejo de esta fecha patria. No veía nada. Fuimos a la usina, llegamos tarde, entonces no llegamos a tomar clase, tampoco se veía muy apetitosa la merienda, así que nos seguimos. Vinimos para Caminito y no encontrábamos un lugar bueno para merendar, hasta que encontramos uno, entramos y nos dicen, estamos cerrando, son 6:30. Yo conozco un par de lugares, así que no pasa nada. Vamos a estar actualizándonos, pero vamos a estar bien. 4 pasos. ¡Wow! Pero qué angosto. Mirá, es la casa más angosta de la ciudad, con solo 2,8 metros de ancho. Gracias, guía. ¿Qué haría sin vos? Siglo XIX. Vino un café re chiquitito, tiramisú y... Una birra. Vamos, loco. Después de caminar me agarró sed. Sí, caminamos mucho hoy. Tu manito es imposible, digamos. Ojo, Son cacahuate, ¿no? cacahuete. Cacahuate. Cacahuete. ¿O no? Cacahuate. ¿Qué te pareció la merienda? Mi merienda, bien. El tiramisú también muy bien. Estoy muy llena. Fue mucho. Tiramisú, café con crema, 2 galletitas, un vaso de soda. Ahora vamos a comer una pizza de Banchero, la mejor pizzería de la ciudad. Dicho compró eso, una porción de musa y la otra Jamón y morrón. jamón y morrón. Yo una de fugaceta y una de mozzarella. Me da cosa mancharme la ropa, porque este buzo es de Nelly. Es de mi hermana, no es mío. A ver. La mozzarella no me gustó tanto. Son todas con mucho queso. Miren, no la puedo separar. Tan ricas, tienen mucho queso. Cuando era chica no podía comer pizza con mi familia porque yo me atragantaba con el queso siempre. Pero siempre, no había forma de que yo no coma sin atragantarme. No, me tiré todo. Miren. La mejor pizza de la ciudad y del país. Impresionante. Mucho queso, mucho jamón, hay mucho quilombo nomás. Bueno, eso es inevitable. Nosotros llegamos temprano, pero hay una fila afuera. Buenas. Ya tengo mi feijoada. Se ve una buena porción. Compré un heladito. La feijoada me la mandaron mis papás. Gracias, papás. Está re caliente, lo tengo que agarrar de ahí porque lo agarré abajo y me quemé la mano. Pero qué rico, estoy re contenta.
Miren esto, quiero comerlo ya. Vino re caliente, qué riquísimo. Y también trajo arroz, naranja, acelga, farofa, como una salsa criolla parece. Y aparte me compré una guaraná, así que hoy Brasil, full, qué rico. Miren, ahí ya lo preparé en el plato, pero así ya comencé a comer, chicos, tenía mucha hambre. No estás suscrito. No, Yo pensé que sí, no, pero no. bueno, ahora sí. No sean como Lolo. No sean mentirosos como yo.